Bienvenida, bienvenido. Esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. La Suprema Corte de Justicia analizó la constitucionalidad del artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México, el cual establece la pena de prisión en caso de incumplimiento de obligaciones alimentarias, además de privación de los derechos de familia y la reparación del daño. La Suprema Corte determinó que por lo que hace a la pena de prisión contenida en el artículo 193, la misma no resulta desproporcional en relación con el bien jurídico tutelado y confirmó su constitucionalidad. Esto quiere decir que si usted no paga la pensión alimenticia a la cual lo han condenado, puede ir a la cárcel. También, en lo que consiste a la suspensión o privación de los derechos de familia, la Suprema Corte retomó argumentos que ya había dado en una acción de inconstitucionalidad donde analizó el Código Penal de San Luis Potosí, que tenía una redacción idéntica. Y en este sentido, determinó que es imprecisa, ya que no delimita los derechos de familia que se van a suspender o por cuánto tiempo. El tema de protección a los menores y el tema de protección a los derechos de la familia sigue siendo un tema bastante interesante que la Suprema Corte debe de resolver. La Suprema Corte resolvió un amparo que interpuso una comunidad indígena porque esta no fue consultada. La historia comienza cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un proyecto denominado para construir una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, por lo que los miembros de la comunidad indígena Mayo Yoreme, que tienen su asiento en la misma bahía que la planta de amoníaco va a ser construida, determinaron que la autoridad debía de haberles consultado de manera previa, libre e informada si esta era o no una afectación para su modo de vida. La Suprema Corte determinó que son las comunidades indígenas quienes tienen que determinar esta afectación y que no pueden ser las autoridades o los interesados en el proyecto los que van a determinar si esto afecta o no a las comunidades. Como saben, el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas está previsto en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo más importante de todo esto es que la vida de la comunidad indígena no sea afectado. Y esto no tiene que ver si está al lado la planta o a 7 kilómetros, como es el caso, sino el impacto que tendrá en su medio ambiente y en su comunidad. Sin duda, la noticia de la semana es la resolución que la Suprema Corte dio a la acción de inconstitucionalidad con la cual se combatió la ley de la industria eléctrica. Alrededor de este expediente ha habido distintas sorpresas que han llamado mucho la atención. La primera de ellas, el hecho de que la ministra Loretta Ortiz no se encuentre impedida para conocer del asunto. Pero más allá de eso, la forma en la que se recogió la votación mayoritaria de los ministros que votan en contra de la ley, cuando se conjuntan de acuerdo a las razones por las cuales votan en contra, resulta que no dan la mayoría que se necesita para tirar esta ley. Es decir, hoy la ley se sigue aplicando, pero la mayoría de los ministros sabe que es inconstitucional. Por eso, cuando se presenten los amparos, que probablemente se terminen resolviendo hasta 2024, seguramente la Corte dirá que esa ley es inconstitucional, pero mientras tanto, hoy permanece. Si usted considera que esto es enredado, le recomiendo el texto de los investigadores Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, que se publica hoy viernes, donde explican con mucha claridad las implicaciones de esta ley y, por supuesto, las consecuencias jurídicas de la Corte y lo extraño de la votación. Veremos cómo evoluciona esto a través de los amparos. Otra de las notas importantes de esta semana fue la resolución de la Suprema Corte al resolver las impugnaciones en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Lo primero que resuelve la Corte es que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar de manera implícita en materia de austeridad. Lo segundo que resuelve la Corte es que la restricción de 10 años a los ex servidores públicos para reincorporarse a sus actividades laborales en la iniciativa privada es violatoria del artículo 5 de la Constitución y con esto se violan los derechos humanos a la actividad profesional y a la actividad comercial. Por supuesto, también determinó que el Ejecutivo no tiene facultades unilaterales para determinar en qué se gasta el dinero que se ahorre con motivo de la austeridad. El resto de la ley fue considerada como constitucional. Nuestra Corte, en la controversia constitucional de la COFECE en contra de la CRE, la COFECE ganó. La Suprema Corte determinó
la invalidez de una resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que negó una solicitud de participación cruzada en el sector energético. La CRE sustentó dicha negativa en la existencia de información adicional que no tuvo a la vista la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Cuando la COFESE no tuvo la oportunidad de intervenir, la CRE tomó por ella misma la decisión, lo cual violó las atribuciones de la COFESE y con esto la Constitución. Hoy la Suprema Corte le ha dado la razón a la COFESE. El Congreso de la Unión aprobó una nueva ley, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Lo que pretende esta ley, que le roba atribuciones a los congresos estatales, como toda ley general, es disminuir los impactos negativos a la salud y al medio ambiente con ciudades y asentamientos humanos seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles. Y eso no es mala idea. La duda es por qué cada vez más los congresos estatales van perdiendo atribuciones. La Suprema Corte determinó que deben de ser computados como días inhábiles aquellos en los que los tribunales trabajen a puerta cerrada con motivo de las decisiones administrativas que se tomen para combatir la propagación del virus conocido como COVID-19. Dicho de otra manera, el Código Mercantil dice que serán días inhábiles aquellos donde no pueda haber labores de justicia. Y aunque los tribunales estén trabajando a puerta cerrada, los justiciables no pueden acudir a revisar sus expedientes y por lo tanto esos días deben de ser computados como días inhábiles, lo cual por supuesto en la práctica termina expandiendo los plazos en los juicios mercantiles. Una decisión acertada de la Suprema Corte. La Suprema Corte determinó que en los casos de expropiación que realiza el Estado a la propiedad privada de los particulares, debe realizarse una indemnización del bien conforme al valor de mercado y no conforme al valor catastral o fiscal. Si se hace esto último, se transgrede de manera directa la garantía de indemnización justa a la que se refiere el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dicho de otra manera, el Estado no debe de lograr la pobreza de los gobernados cuando realiza sus actividades de expropiación y por lo tanto tiene que pagar esta actividad con el valor comercial de ese terreno. No olvide anotar en su calendario el 27, 28 y 29 de abril de este año para atender el Congreso Universitario Centenario de la Barra Mexicana de Abogados que organiza el capítulo Baja California. Sin lugar a dudas, será uno de los eventos académicos que le darán mucha gala al centenario de la Barra Mexicana. Les recomiendo que atienda el evento. Este programa y todas las personas que lo hacen posible, felicitamos al capítulo Yucatán de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que el día de hoy cambia de presidente y de consejo directivo. Nuestras felicitaciones y el mejor de los éxitos al nuevo comité directivo presidido por Stephen Javier Urbina. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.